en el capítulo 3 del decreto de Dios. Ojalá pueda usted también aprovechar estas clases de la mejor manera, tomando apuntes, ya que cada una está conectada con la anterior y a veces cuando regresamos a la clase olvidamos alguna información de la pasada y eso dificulta un poco el poder seguir el hilo. En cambio, si vamos tomando apuntes, podremos tener un mejor panorama de todo el bosquejo del capítulo. Bien, presentamos como texto base Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, damos gracias a Dios porque nos permite introducirnos en un nuevo capítulo de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Recordando, mis hermanos, que de ninguna manera este documento reemplaza a las escrituras, eso siempre lo debemos tener presente. Nos ayuda en la comprensión de la misma, pero mientras la confesión es falible, la escritura es infalible porque es la palabra de Dios. Bien, entonces este capítulo 3 del decreto de Dios quisiera presentarles como un panorama o un bosquejo general de antemano y luego sí analizar el párrafo que hoy nos corresponde, con el favor de Dios que alcancemos a abordar el párrafo 1. Bueno, nosotros podríamos dividir este capítulo en dos grandes bloques. Los dos primeros párrafos nos hablan acerca del decreto de Dios con relación a todas las cosas. Los dos primeros párrafos nos hablan del decreto de Dios con relación a todas las cosas. Los dos primeros párrafos. Y del párrafo 3 en adelante, es decir, los restantes, son 7 párrafos. Del párrafo 3 al 5 se nos habla del decreto de Dios con relación a la predestinación. O sea, solamente se centra en ello, en la salvación. ¿Qué tiene que ver el decreto de Dios y la salvación o la predestinación? Ese en un bosquejo general. Y quisiera también compartirles una definición que además nos debemos aprender, porque la idea es evaluarla, memorizarla y evaluarla. Una definición sencilla del decreto de Dios. ¿De dónde de dónde es sacada esta definición? Del Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 7. ¿Qué es el decreto de Dios? Dice: es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. De antemano le hago un spoiler y le adelanto el compromiso de esta escuela. Es memorizar esta definición, y la idea es que en la próxima escuela se les pueda preguntar a algunos de ustedes o que voluntariamente alguno de ustedes pueda levantar su mano y compartir la definición. La repito una vez más. ¿Qué es el decreto de Dios? Es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Al final, pues lo recordaremos una vez más cuando presentemos el compromiso. Entonces, en un sentido general, este sería el bosquejo de este capítulo. Los dos primeros nos hablan en un sentido general del decreto en sus generalidades, y los últimos párrafos nos hablan en un sentido concreto y específico acerca de la predestinación, que tiene que ver con el decreto. Ya lo veremos más adelante. Hasta ahora, que hemos visto de la confesión, luego que nos propusimos retomar el estudio desde el capítulo 1.
Hemos visto, primero, de las Sagradas Escrituras. Y hemos visto, segundo, ¿cuál es el segundo capítulo? ¿De qué habla? De Dios y de la Santa Trinidad. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común estos dos capítulos que ya vimos con este capítulo 3 que vamos a iniciar? ¿Qué tienen en común? Ahora vamos a pasar a la voluntad de Dios. Puede ser algo en que tienen en común. La Biblia expresa la voluntad de Dios. Cuando hablamos de quién es Dios, pues debemos hablar de su voluntad. Y el decreto de Dios, pues es precisamente esa voluntad ahora ejecutada. Pero hay algo más, y espero que no lo olvide. Estas primeras doctrinas, de hecho los primeros capítulos, hasta el capítulo 8 de la Confesión, son consideradas por los teólogos como las doctrinas fundamentales. Eso es muy importante tenerlo presente. Estos capítulos son considerados como doctrinas fundamentales. ¿Cómo así doctrinas fundamentales? Esto no significa que las otras no sean importantes. Lo que quiere decir es que todo verdadero creyente, toda persona que ha creído en Cristo como Señor, debe aceptar estas verdades sin refutarlas, sin cuestionarlas. Todo verdadero creyente debe aceptar estas verdades. Es inconcebible que alguien diga que es cristiano y no cree en la Biblia, por colocar un ejemplo, que es el primer capítulo. En esta pues se habla de todo lo que el hombre necesita saber para su salvación y esto apunta hacia Cristo. Asimismo, todo creyente al aceptar la palabra de verdad, entenderá que Dios es uno, que no hay otro como Él y que si bien en Él subsisten tres personas, no estamos hablando de tres dioses, sino de una misma esencia, un solo Dios. Entonces, hoy hablaremos del decreto de Dios en donde todos debemos estar de acuerdo que todas las cosas existen por Él y que son de Él y que son para Él, así como le enseña su palabra. Y por tanto, en la introducción ya les presento la conclusión a la que debemos llegar. Y es que luego de ser expuesto a la verdad del decreto de Dios, así como menciona nuestro texto base, debemos decir, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, entonces esta doctrina va después de la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior nos habló de Dios desde su esencia, desde quién es Él o cómo es Él, desde sus atributos, en su relación consigo mismo. Ahora vamos a ver en este capítulo algo más acerca de Dios, pero ahora en relación con lo que está por fuera de Él, por fuera de su propia esencia. Entonces, mientras que el capítulo 2 nos habla de quién es Dios, ahora el capítulo 3 nos habla de lo que hace ese Dios. Y sin duda, mis hermanos, esta doctrina es una que ha generado bastante debate y que ha hecho mucho daño a aquellos que no la han entendido desde un enfoque bíblico. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de irnos a algunos extremos. Por ejemplo, algunos se inclinan al extremo de que si Dios ha decretado todas las cosas, entonces el hombre no tiene responsabilidad. Si Dios ha decretado todo lo que pase es culpa de Dios y no me pueden culpar a mí de nada. Ese es un extremo peligroso. Y por otro lado, están aquellos que enseñan que el hombre es libre, que el hombre puede hacer lo que quiere. Y si el hombre es libre, entonces sus acciones no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. O sea, el hombre puede escoger a pesar de la voluntad de Dios. Veamos nosotros lo que enseñaron nuestros hermanos con respecto a este tema tan crucial y a la vez tan controversial del cristianismo. Vamos a leer el primer párrafo, es el que hoy nos corresponde. Y quisiera pedirle el favor a algún hermano si pudiese asistirme con la lectura del párrafo 1 del capítulo 3. Dios desde toda la eternidad, por
Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y es un párrafo bastante denso y de verdad es mi oración que el Señor nos asista a poder entenderlo de una manera sencilla. Y bueno, cada párrafo vamos a darle un título para que también nos ayude en ese ejercicio de comprender. Este párrafo lo vamos a llamar generalidades del decreto. Generalidades del decreto. Recuerde que los dos primeros párrafos nos hablan del decreto de Dios con relación a todas las cosas. Los dos primeros párrafos. Y este lo vamos a llamar generalidades del decreto. Y si quisiéramos un subtítulo, que de todas formas van a ser los puntos a desarrollar, generalidades del decreto, vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de su alcance, estas son las generalidades. Vamos a hablar de algunas salvedades y su revelación. Como les decía, esos van a ser los puntos a tratar. Entonces, título generalidades del decreto de Dios. Y vamos a desarrollar 4 puntos con base en el párrafo 1. Vamos a hablar primero el origen del decreto. El origen del decreto. Vamos a hablar segundo el alcance del decreto. Tercero, vamos a ver las salvedades del decreto. Las salvedades del decreto. Y por último, vamos a ver la revelación del decreto. Vayamos entonces a lo primero, el origen. Sigamos lo que dice el primer párrafo. ¿Cómo comienza diciendo el origen del decreto? Dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. Vamos a leerlo hasta allí. Con esto tenemos suficiente para responder a la pregunta, ¿cuál es el origen del decreto? ¿Y cuál sería la respuesta corta? ¿Cuál es el origen del decreto? Dios. Así es. Y con lo dicho hasta aquí, ya podríamos pasar al siguiente punto. Origen del decreto, Dios. Sin embargo, la confesión misma no lo deja hasta allí. Nos da más información en cuanto al origen, porque no solamente se nos menciona el quién, sino también el cuándo. ¿Quién es el autor del decreto? Dios. Ahora, ¿cuándo se estableció? Desde la eternidad. Entonces, cuando la confesión afirma que Dios decretó desde toda la eternidad, lo primero que debemos entender es que el decreto de Dios no surge en el tiempo. El decreto de Dios no surge en el tiempo, ni como reacción a lo que sucede en la historia, porque algunos creen que es así. No es que la historia va transcurriendo y entonces sobre la marcha Dios va tomando decisiones que son cambiantes. Eso no es el decreto de Dios. Él no aprende algo nuevo, Él lo sabe todo. Él no ajusta o cambia sus planes. El decreto tiene su origen desde la eternidad, en la eternidad misma de Dios. ¿Qué significa esto? Que antes que existiera el mundo, antes de la creación, antes incluso del tiempo, ya todo estaba determinado en la mente y la voluntad de Dios. No hay nada que ocurra que Dios no lo haya conocido y decretado desde siempre. Veamos cómo lo expresa el profeta en Isaías capítulo 46, versículo 10 y 11. El profeta aquí lo expresa con claridad. Isaías 46, del 10 al 11.
Amén. Entonces vemos aquí cómo lo que Dios dice es desde la eternidad. Ahora, esta primera parte, estamos hablando del origen del decreto, no solo nos dice el quién, Dios, y el cuándo desde la eternidad, sino también nos presenta el por qué. Y dice, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Y algo que debemos aprender es que la pregunta por el por qué es la pregunta por el fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento del decreto de Dios? Y la respuesta, su propia voluntad. El autor es Dios, el momento desde la eternidad y el fundamento, su propia voluntad. El consejo de su propia voluntad, dice la confesión, que además es sapientísimo y santísimo. Y esto es importante porque si el decreto de Dios tiene como fundamento su sabiduría, nos dice sapientísimo y santísimo. Si el decreto de Dios tiene como fundamento su sabiduría, entonces Él, que es perfecto y no se equivoca, determinará en su sabiduría lo que es mejor. Entonces no pudiésemos nosotros, aterrizándolo en la práctica, no pudiésemos nosotros pensar que las cosas pudieron ser de una mejor manera. Humanamente nosotros lo podemos percibir así. Pero si decimos que el decreto está fundamentado en la sabiduría de Dios, ¿es que acaso nosotros somos más sabios que Dios? ¿O acaso creemos nosotros que podemos establecer una realidad mejor que la que Dios estableció desde su sabiduría? De ninguna manera. Y por eso debemos descansar en esta preciosa doctrina. Asimismo, si el decreto de Dios tiene como fundamento su santísimo consejo, entonces Él, que es justo y bueno, no será causa eficiente de algo contrario a su santa voluntad. La Escritura dice, vamos a leer 3 versículos, ojalá pueda ayudarme allí encontrándolos. Salmo 115, 3, Salmo 135, 6 y Proverbios 19, 21. Entonces usted me va a identificar, ahora que lo leamos, cuál es la parte clave del versículo con relación al ser de Dios. Entonces, leamos primero el Salmo 115, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso a él. ¿Cuál será la parte clave, la primera o la segunda? Con respecto al tema que estamos estudiando. Que todo lo que quiso ha hecho. Si vemos el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los mares. Entonces vemos aquí un versículo parecido, pero que además nos presenta el alcance de esa voluntad, todo lo que existe. Y el Proverbio 19, 21 dice, Proverbios capítulo 19, versículo 21. ¿Cuál sería la parte clave aquí? ¿La primera o la segunda? La segunda, sin duda. El consejo de Jehová permanecerá. Todos estos versículos, ¿qué tienen en común? Tienen en común que nos enseñan que el decreto nace de Dios mismo. Y si esto es así, mis hermanos, entonces nosotros no podemos sino rendirnos delante de Él en alabanza. Porque si ya nosotros vimos en el capítulo 2 cómo es Dios, y si ya vimos que lo que Él hace es el resultado de lo que Él es y no al revés, no son las acciones los que transforman el ser de Dios, sino que Dios, por ser lo que es, entonces actúa en coherencia con su naturaleza.
Y si esto es así como lo aprendimos en el capítulo 2 y ahora estamos viendo que Él ha decretado todas las cosas, entonces nosotros, esta doctrina nos debe enseñar a vivir sabiendo que nuestro porvenir y que nuestro destino no pueden estar en mejores manos. Eso es lo que nos enseña esta preciosa doctrina. Y continúa diciendo la confesión: ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. Ya vimos el quién. ¿Quién es el autor? Dios. Ya vimos el cuándo, desde la eternidad. Ya vimos el por qué, por el consejo de su propia voluntad. Y ahora nos presentan las características. Ahora nos presentan de el cómo. ¿Cómo ha decretado Dios? ¿Cómo ha decretado Dios desde la eternidad y por su voluntad? Nos dicen tres cosas. ¿Cómo ha decretado Dios? Ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente. Veamos lo primero, en sí mismo. ¿Qué significa que Dios ha decretado en sí mismo? Significa que Él es independiente, que lo que Él ha decretado no está condicionado a algo que esté por fuera de Él, no está condicionado por nada externo a Dios. Él no basó su decreto en lo que iban a hacer los seres humanos a futuro, no, porque entonces estaría dependiendo de algo que está por fuera de Él. No depende de circunstancias externas ni de algo que Él previó fuera de sí mismo como determinante. Ya decíamos, el Señor Dios creador no reacciona en el tiempo. Él estableció desde antes de los tiempos. Es una determinación eterna. Y además nos dice que es una determinación libre. En sí mismo porque es independiente, pero también es libre. Él no estaba obligado a nada de lo que decretó. Lo hizo libremente. O como diríamos nosotros más simple, lo hizo libre, es decir, que lo hizo porque quiso, porque Él quiso hacerlo así. La creación no era una necesidad. Él libremente quiso hacerlo. Algunos creen que Dios creó todas las cosas porque Él necesitaba ser alabado o porque pobrecito Dios se sentía solo en medio de la nada, en medio de la eternidad. Pero esto no es así. Es más, si existiera solamente la nada, no por ello Dios dejaría de ser menos glorioso. Los que necesitan más bien alabar a Dios somos nosotros, pero Él no necesita de nada de nosotros. Él es independiente, Él es autosuficiente. Y por eso, ¿qué nos enseña la Escritura en Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 26, acerca del Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay? ¿Qué nos dice Hechos 17, 24 acerca de nuestro Creador? Leamos Hechos 17, versículos 24 y 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Entonces es bastante clara la Escritura. Él no necesita de nada. Más bien, las cosas subsisten en Él. Por eso decimos que Dios ha decretado en sí mismo y de manera libre y además inalterablemente, porque también agrega eso. En Romanos 9, 19, Pablo presenta la siguiente interrogante. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque, y analice la pregunta, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué respondemos allí? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ya decíamos que Dios todo lo que quiere lo hace. Y mi hermano, es que no existe ninguna fuerza en el mundo que pueda torcer lo que Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente.
Y no me ha respondido. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie. Nadie. Es inalterable. No se puede cambiar. Entonces, si el Dios sabio, santo y perfecto ha decretado todas las cosas y estas no se pueden cambiar nuevamente, esta doctrina debe traer es más bien descanso a nuestras almas. Y con esto, mis hermanos, hemos abarcado el primer punto, el origen del decreto. Vamos a hablar ahora del alcance, el alcance del decreto. Nos dice la confesión que Él ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Continúa diciendo allí el párrafo, todas las cosas, todo lo que sucede. No algunas cosas, no las cosas más importantes, todas las cosas, con mayúscula y con negrita, todas las cosas. Mire cómo lo presenta la Escritura en Juan, capítulo 1, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Algún hermano que pueda asistirme con la lectura? Juan 1, 3. Amén, así es. Entonces, la palabra es clara. El decreto de Dios abarca absolutamente todo lo que ocurre en la realidad. Piense en cualquier cosa, eso lo abarca el decreto de Dios. Lo grande, lo pequeño, lo visible y hasta lo que nosotros no podemos ver. Lo que ocurre aquí en la tierra, pero también lo que ocurre en lo celestial. Lo que para nosotros es algo trascendental, importante, incluso aquello que es insignificante y que ignoramos. Nada queda fuera por el decreto de Dios. Miremos lo que enseña Daniel 4:34. El rey Nabucodonosor, después de ser humillado por Dios, mire cómo lo reconoció. Daniel 4:34. Una preciosa adoración. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en todos los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces no hay rincón en el mundo en donde la voluntad decretiva de Dios no llegue. ¿Cuál es el alcance del decreto de Dios? ¿Qué responderíamos allí en nuestros apuntes? El alcance del decreto de Dios. Todas las cosas, todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no. Pero la confesión también añade todo lo que sucede. Entonces debiésemos agregar también allí todas las cosas y también en mayúscula y en negrita todo lo que sucede. Es decir, cada acontecimiento, sin excepción, está dentro del decreto de Dios. Todo lo que sucede, los eventos naturales, las decisiones que nosotros incluso tomamos, todos los procesos históricos, todo lo que se estudia en las clases de historia y hasta lo que no se menciona en esas clases. Aquello que para nosotros parece algo accidental. Todas esas acciones, experiencias, acontecimientos hacen parte del decreto. Nada ocurre por azar en un sentido absoluto. Obviamente, desde nuestra perspectiva humana, nosotros lo vemos así, pero desde el lente divino, la realidad es otra. Efesios lo declara de manera contundente en Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bastante claro, todas las cosas según el designio de su voluntad. Aún lo que no entendemos, mis hermanos, está incluido en el decreto.
Y aquí es donde la doctrina toca con nuestra experiencia, porque muchas veces nosotros ya en la vida práctica hay muchas cosas que no comprendemos. Entonces estamos en un momento de prueba o en un tiempo de sufrimiento, de pérdidas, de injusticias. Y sin embargo, la Escritura afirma, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto solo es posible, mis hermanos, si todas las cosas están bajo el decreto de Dios. Si hubiese siquiera un evento fuera de su control, esta promesa de Romanos no podría sostenerse. Si hubiese algo que el Señor no pudiese controlar, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, pasemos ahora a las salvedades del decreto. Y aquí es donde ya nos adentramos en un terreno un poco difícil y complejo, pidiéndole al Señor que nos asista. Porque ya vimos una realidad, pero la confesión ahora agrega, sin embargo, una aclaración, una salvedad. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ahora nos van a presentar algunas salvedades del decreto. Yo la dividí en tres partes, tres salvedades. La primera salvedad, la acabamos de leer, Dios no es autor del pecado. Esa es la primera salvedad. Recuerde que estamos en el punto 3, las salvedades del decreto. Dios no es autor del pecado. Y quisiera primero que traigamos a nuestra mente quién es Dios en esencia. Veamos, vamos a ver tres versículos también. Génesis capítulo 18, 25, por un lado, Génesis 18, 25. También vamos a leer Santiago 1, 13, Nuevo Testamento. Y leeremos Primera de Juan 1, 5. Veamos lo que enseña la Biblia acerca de la esencia de Dios y el pecado. Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Entonces, esta última parte es clave. No ha de hacer lo que es justo. Esto es una realidad en Dios. Ahora veamos en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Y después vamos a buscar Primera de Juan 1, 5. También podemos leer Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y recuerden que las acciones responden a la esencia o a la naturaleza del ser. Si Dios es luz, si no hay tinieblas en él, entonces él no puede ser autor del pecado porque sería algo incoherente, sería algo contradictorio. Y por eso Santiago 1:13 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. entonces ahí vemos otra verdad. Cuando alguna persona cae, entonces no puede decir, no, es que el decreto de Dios es todos los acontecimientos, Dios lo dirige, entonces si yo hice esto es porque esa fue la voluntad de Dios. Ojo con eso, hermano, porque eso es herejía y además blasfemia, porque estás tratando a Dios de pecador al tan solo insinuar esto. Él no tienta a nadie, Él no va a promover pecado en nadie. Eso es contrario a Dios.
De hecho, el versículo que más adelante lo explica en Santiago es que el que es tentado es ¿por qué? Por sí mismo, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y si bien, mis hermanos, es cierto que no hay algo que escape del decreto de Dios, eso es cierto, no hay algo que escape del decreto de Dios, no por ello es Dios el agente responsable del pecado de los seres humanos. Dios no es el agente responsable del pecado de los seres humanos, porque Dios creó al hombre con libertad, y el hombre que peca es responsable de su pecado, porque es libre, porque no hay una fuerza externa que actúe sobre él. Por eso cada uno es tentado, cada uno peca cuando se deja llevar de su propia naturaleza, que está en él. Y eso es algo que no quisiera meterme un tanto allí porque puede ser controversial, pero es algo que en teología se le ha dado el nombre de decreto permisivo, como para entenderlo mejor. ¿Cómo así? Dios permite el pecado en lo que ha decretado, pero no es el autor del mismo, porque sería contrario a las Escrituras. Entonces esa es la primera salvedad. Si bien nada escapa del decreto de Dios, Dios no es el autor del pecado. Ahora, segunda salvedad, Dios no hace violencia a la voluntad humana. En términos de la confesión es, ni se hace violencia a la humanidad, a la voluntad de la criatura. Dios no hace violencia a la voluntad humana. Ya lo decíamos, cuando el ser humano peca es porque se deja llevar de su concupiscencia. Cuando el ser humano peca es porque desde su propia voluntad así lo decidió. No hay algo externo que lo obligue a ello. El ser humano es responsable. Y decíamos al inicio que esta doctrina es muy controversial porque a nuestra mente humana, mis hermanos, les cuesta mucho conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Es algo que nos cuesta mucho desde nuestra perspectiva poder conciliar. Pero nosotros debemos quedarnos con lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice, por un lado, que Dios es soberano, que en Él fueron creadas todas las cosas, pero también la Escritura nos enseña que el hombre es responsable de sus acciones y que deberá rendir cuenta por ello. Veamos algunos versículos que nos presentan estas dos verdades. Son 3 versículos. El primero está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. Y el otro se encuentra en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 2, 23 y después Hechos 4, del 27 al 28. Leamos primero Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien, entonces, ¿dónde vemos allí la soberanía de Dios? ¿En qué parte de este versículo vemos la soberanía de Dios? Así es. Dios lo encaminó a bien. Y por otro lado también vemos la responsabilidad del hombre. Porque si yo le pregunto, ¿los hermanos de José fueron responsables en lo que hicieron? Por supuesto que sí. Ellos pensaron mal. No es que Dios pensó mal por ellos o Dios actuó mal por ellos. No. Ellos pensaron mal. Ellos actuaron mal. Sin embargo, Dios lo encaminó a bien. Ahora leamos Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado respeto y anticipado conocimiento de Dios, rendiste y pagaste por manos de hijos. Si yo le pregunto, analice bien la pregunta, ¿la crucifixión de Cristo hace parte del decreto de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, porque el alcance es todos los acontecimientos, todas las cosas. Y de hecho allí dice
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué hicieron estas personas? Lo mataron. Ahora, ¿Dios fue el responsable de esa muerte? Ahí no dice que Dios fue el que lo mató. Fueron ellos quienes le prendieron y le mataron. Entonces aquí nuevamente vemos, por un lado, la soberanía de Dios anticipándose y decretando todo de antemano, pero también vemos la responsabilidad del hombre en aquellas acciones que realiza dentro de todo eso que ya ha sido determinado por el consejo divino. Y veamos por último Hechos 4 del 27 al 28. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto humano y consejo habían antes determinado. Entonces, de estos dos versículos, ¿qué subrayaríamos como parte de la soberanía de Dios, como parte de su decreto? ¿El primero o el segundo versículo que leímos? El segundo, porque nos hablan de que el consejo de Dios había determinado que sucediera así. Pero vemos en el versículo 27 que algunos se unieron en esa ciudad contra Cristo Jesús, y esos que se unieron eran responsables de lo que hicieron. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo, fueron los responsables. Entonces, Dios no hace violencia a la voluntad humana, es la segunda salvedad. Dios creó al hombre libre, y libre significa que no hay algo externo que lo obligue a actuar. El hombre, al actuar libremente, hace lo que quiere hacer desde su propia naturaleza. Y tercera salvedad, Dios no quita libertad o contingencia a las causas secundarias. Dios no quita libertad o contingencia a las causas secundarias. La confesión dice: ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Ahora le pregunto a usted, ¿qué son las causas secundarias? ¿Qué son las causas secundarias o la contingencia de las causas secundarias? Le voy a dar la respuesta. Las causas secundarias son los medios, palabra clave, son los medios por los cuales ocurren las cosas en el mundo. Esas son las causas secundarias, los medios por los cuales ocurren las cosas en el mundo. Hay una causa inicial de todas las demás causas, Dios. Y lo demás son causas secundarias, medios a través de los cuales se ejecuta o se lleva a cabo todo lo que la causa primera ha establecido. Entonces, causas secundarias, por colocar ejemplos, son las decisiones humanas, son los procesos de la naturaleza, son las acciones incluso de otros seres que no son humanos, de los ángeles, de los demonios. Dios es la causa primera, pero obra a través de las causas secundarias. Y como dice la confesión, Dios no elimina los medios, sino que Él los establece, El decreto de Dios no ocurre, como quien dice, de manera directa y sin medios. No ocurre como cuando en la creación dijo y fue hecho. No ocurre de esa manera. Él determina el fin, pero también determina los medios para ese fin. Por colocar un ejemplo, Dios decreta desde antes de la fundación del mundo o decreta desde la eternidad salvar. ¿Salvar qué será? ¿El fin o el medio? Si yo digo Dios decreta desde la eternidad salvar, ese sería el fin. Ahora, Él usa, por ejemplo, la predicación como el medio. Y por eso Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes a través o por medio de la locura de la predicación. Ahora, otro ejemplo. Dios decreta
alimentar. Ese sería un fin o un medio, si uno lo menciona así. Dios decreta alimentar. ¿Es un fin o un medio? Un fin, porque lo está estableciendo. Se va a alimentar, por decirlo así. Ahora, puede usar el trabajo, la agricultura, etcétera, causas secundarias como medios para que se cumpla eso que Él decretó desde la eternidad. Entonces, tenemos que todas las cosas tienen su causa primera en Dios. Sin embargo, al hablar de esta doctrina, debemos ser cuidadosos y presentar estas salvedades que hemos visto. Vimos primero, Dios no es autor del pecado. Segunda salvedad, Dios no hace violencia a la voluntad humana. Y tercero, sino que más bien las establece. Entonces, en cuanto a estas generalidades que nos presenta el párrafo 1 acerca del decreto de Dios, solo nos queda hablar, y con esto vamos a terminar, de la revelación del decreto. Lo último que dice el párrafo es, en lo cual se manifiesta, ¿qué se manifiesta? Su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad en llevar a cabo todos sus decretos. Eso es lo que revela el decreto. ¿Qué revela? Entonces, si usted está tomando apuntes y ha visto lo que dice aquí el párrafo 1, ¿qué anotaría allí en su cuaderno? ¿Qué revela el decreto de Dios? 3 cosas al menos. Fidelidad, poder, sabiduría. Y sabiduría, exactamente. Aunque ahí lo dijimos al revés con respecto a cómo lo presenta la confesión. Entonces, ¿qué revela el decreto de Dios? Sabiduría, poder y fidelidad. Entonces, su sabiduría dice que Dios dispone todas las cosas y además lo hace de manera perfecta. Nada está desordenado, nada es innecesario. Así desde nuestra perspectiva nosotros pensemos algo distinto. Como barro no podemos decirle al alfarero, no podemos cometer ese atrevimiento, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué esto es así? Porque realmente, mi hermano, nada carece de propósito. Porque si Dios lo estableció así, hay una razón detrás de ello. Aun cuando en el presente no lo comprendamos, no lo entendamos, nada escapa del decreto de Dios. Todo es sabiamente ordenado por Él. Y también nos dice que el decreto manifiesta su poder. Dios ejecuta todo lo que ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que Él ha determinado, como ya hemos aprendido, Él lo va a cumplir. No hay manera en que eso pueda cambiar. Él lo va a cumplir. No hay algo que se pueda oponer y detenerlo. No hay fuerza que pueda frustrar sus planes eternos. Y lo tercero que revela o manifiesta el decreto es su fidelidad. ¿Por qué? Porque si nada puede truncar los planes divinos, entonces Él va a llevar a cabo todo lo que ha decretado. Él no va a fallar. Él no va a cambiar. Él no va a abandonar su propósito. Entonces, todo lo que ha decretado desde la eternidad lo va a cumplir en el tiempo. Por eso Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amada iglesia, el decreto de Dios es una verdad que nos ayuda a comprender mejor a nuestro Padre Celestial. Un Dios infinitamente sabio, absolutamente poderoso y perfectamente fiel. Y cuando nosotros comprendemos esta doctrina, cuando comprendemos más acerca del obrar divino, nosotros vamos a poder adorarle mejor. Vamos a poder incluso vivir mejor, con más confianza, con más descanso, porque Él es el que está al control, no nosotros. Y cuando entendemos esto, entonces podremos decir junto a Pablo, como decíamos al inicio con nuestro texto base,
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y con esto hemos terminado entonces el estudio del primer párrafo. Compromiso. Aprender la definición del catecismo, aprender la definición del decreto. ¿Qué es el decreto de Dios? Es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Ese es el compromiso, mis hermanos, y ojalá que durante la semana lo tenga presente y pueda esforzarse en memorizarlo para la siguiente escuela. Bien, mis hermanos, si alguno tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerla y entre semana... No, mentira. Hermano, adelante.